Vale, pensemos en una catástrofe. ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Las sirenas, ¿verdad? Las cámaras siempre enfocan a esos héroes que vemos, a los bomberos, los médicos, los rescatistas. Pero, ¿qué pasa con las heridas que no se ven? Esas que no sangran. Pues bien, detrás de todo ese caos hay otro equipo de primera respuesta. Y de eso vamos a hablar hoy, del campo, que es absolutamente vital, de la psicología de la emergencia. A veces la crisis es violenta, repentina. Imaginaos un terremoto que de repente parte los cimientos de una ciudad, o un incendio que se lo come todo, un paisaje entero, o una inundación que simplemente arrasa. Ahí la amenaza es física, es súper evidente. Pero claro, otras veces la cosa es distinta. La crisis puede ser silenciosa, casi invisible. Pensemos en una pandemia que de un día para otro nos aísla y nos deja, pues eso, un duelo colectivo a una escala que nunca habíamos imaginado. Y luego está el tercer tipo, ¿no? A veces la emergencia nace de nosotros mismos, del conflicto humano, de la tensión social, de la violencia, de todo eso que rompe la cohesión de una sociedad y pone a prueba de verdad nuestra estabilidad mental. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta clave, porque vemos la respuesta física, la logística, los rescates, todo eso está clarísimo. Pero en medio de todo ese caos, de toda esa locura, ¿quién se ocupa de la mente? ¿Quién está ahí para contener, para reparar y para fortalecer la mente humana? Pues bueno, la respuesta tiene nombre y apellidos: psicología de la emergencia. Es justamente la disciplina que se mete de lleno en ese espacio, la que se encarga de atender esas heridas de las que hablábamos, las que nos sangran. Y si miramos su definición formal, nos damos cuenta de su verdadero alcance. Ojo, porque no se trata solo de reaccionar después de que pase algo, no. Se trata de estudiar cómo nos comportamos los humanos antes, durante y después de un desastre. ¿Para qué? Pues para crear estrategias que, por un lado, mitiguen el daño y, por otro, aceleren la recuperación. Ahora, esto es súper interesante. Esta disciplina no es algo que se inventó ayer en un despacho, para nada. Nació literalmente del fuego de los grandes traumas de la historia. Se forjó en las trincheras de las guerras mundiales, se fue consolidando con los grandes desastres, los terremotos. Y como vemos aquí, cada nueva crisis, como la del COVID-19, lo que ha hecho ha sido afilar sus herramientas y demostrar que es, absolutamente necesaria. Vale, y aquí es donde vamos a romper el primer gran mito. Mucha gente piensa que el trabajo del psicólogo de emergencias empieza cuando suena la sirena. Pues no, empieza mucho, pero que mucho antes. Así que el punto crucial es este: la prevención. Todo el currazo que se hace en la fase previa tiene un objetivo único y súper potente: la mitigación. Es como construir un escudo psicológico. ¿Para qué? Para que cuando llegue el golpe, que sabemos que va a llegar, el daño sea el mínimo posible. Se trata de que el golpe duela menos. ¿Y cómo se construye ese escudo? Pues con acciones muy concretas. Se da capacitación a las comunidades para manejar las emociones. Se diseñan planes de emergencia que ya tienen en cuenta el factor psicológico. Se evalúa quiénes son más vulnerables. Y, fundamental, se entrena a los equipos de primera respuesta para que ellos mismos sean ese primer dique de contención emocional. Y entonces llega el momento, el caos. Aquí es cuando el psicólogo de emergencias deja de ser un planificador en la sombra y pasa a estar en primera línea de batalla. En medio de todo, en un entorno de tensión máxima. Su herramienta clave en ese momento son los primeros auxilios psicológicos, los PAP, y mucho ojo con esto que no es terapia, para nada. Es una intervención de emergencia tan básica y esencial como poner una venda en una herida. Y se basa en 3 pasos que parecen sencillos pero son vitales. Primero, observar para identificar qué es lo más urgente. Segundo, escuchar, pero escuchar de verdad para que la gente pueda contar lo que ha vivido. Y tercero, conectar, ayudarles a encontrar a su gente, a los servicios básicos. Es pragmatismo en estado puro. Y este trabajo en el terreno, va desde manejar un ataque de pánico en un albergue lleno de gente hasta, y esto es muy importante, dar apoyo a los propios equipos de rescate, porque ellos también sufren, y mucho. El caso del rescate de los 33 mineros en Chile es un ejemplo que dio la vuelta al mundo. El soporte psicológico fue, literalmente, tan crucial como la ingeniería que lo sacó de allí. Bien, y una vez que el polvo se asienta y las cámaras se van, empieza la fase más larga. Y diría yo la que peor se entiende, la recuperación. Porque aquí el objetivo ya no es solo curar a individuos, es mucho más grande. Se trata de reconstruir el tejido social de comunidades enteras. Y este gráfico es que lo ilustra de una manera genial. Es una verdad que sorprende a mucha gente. Cuando pensamos en psicología después de un desastre, ¿qué nos imaginamos? A una persona en un diván, ¿verdad? Pues la realidad es que el 80% del trabajo, la inmensa mayoría, es comunitario. La terapia individual, la especializada, es solo la punta del iceberg.
El verdadero motor de la recuperación, por tanto, es la sanación colectiva. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que se trabaja en las escuelas, se hacen talleres en los barrios, se usa el arte para que la gente pueda procesar el trauma. Hay un ejemplo fantástico de esto. Después del terremoto del 27F en Chile, se usaron radios comunitarias. ¿Para qué? Para dar voz a los líderes de la propia comunidad, para empoderarlos y que fueran ellos mismos los que guiaran la reconstrucción de su gente. Y esto nos lleva a esta frase, que creo que merece la pena que la dejemos resonar un momento. Una comunidad resiliente no es la que no sufre, sino la que se organiza para sanar. Es que es potentísima. La resiliencia no es no sentir dolor, eso es imposible. Es la capacidad de una comunidad para juntarse, organizarse y transformar todo ese dolor en fortaleza. Ese, y no otro, es el verdadero objetivo de todo este trabajo. Claro, con todo esto sobre la mesa, nos damos cuenta de que hay que repensar la figura del psicólogo. Tenemos que alejarla de ese estereotipo clásico del despacho y el diván y empezar a verla en una dimensión mucho más amplia, mucho más estratégica. Entonces, después de todo este recorrido, la pregunta es casi obligada. ¿Qué es en realidad un psicólogo de emergencias? ¿Cómo lo definimos? Pues la respuesta es que su rol es integral, es mucho más de lo que parece. No es solo alguien que trata el trauma, es un arquitecto de la prevención. No es solo un clínico, es un gestor de crisis. No se limita a reaccionar, su trabajo es construir resiliencia. Y no solo da apoyo, ejerce un liderazgo estratégico, fundamental para guiar a una comunidad cuando está en su momento más oscuro. Al final, si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, con la esencia de todo esto, sería esta. La psicología de la emergencia es humanidad. Humanidad aplicada en plena crisis, justo en el momento exacto en el que más falta hace.